Recientemente, Azonadores, junto al Ministerio de Economía y Comercio, de Comercio, hicieron un acuerdo o una iniciativa que quiere ver la posibilidad de potencializar, vamos a decir, lo que puede aportar la MIPYME en el sector turístico. Y con Joel Santos, que es el actual presidente de Azonadores, que es la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, queremos que comenzamos esta conversación compartiendo con nosotros los beneficios de esa alianza para lanzar esa propuesta. Bueno, muy buenos días, un placer estar pues de regreso a este programa, sí, que siempre me siento muy bien recibido. Y que ha venido en muchos roles aquí, ¿eh? Sí. Ha venido en muchos roles, he venido en muchos roles y por muchos años, estaba contando fuera de cámaras. Yo creo que tengo más de 10 años. La próxima vez vendrá a nombre del CONE, como presidente del CONE. Bueno, pues en esta ocasión sí venimos a hablar de un estudio que hemos realizado con el Ministerio de Industria y Comercio. En un esfuerzo por continuar cerrando la brecha entre la vinculación de las MIPYMES y el sector turístico. Ajá. Por un lado tenemos un sector turístico que aporta más del 8% del Producto Interno Bruto, y si lo analizamos de manera, lo le añadimos el concepto indirecto e inducido, llega hasta el 22%, una industria que produce más de 7.000 millones de dólares en divisas, es el principal productor de divisas del país y por lo tanto el principal aportante a la estabilidad económica del país, y además produce de manera directa más de 300.000 empleos. En ese contexto también, por otro lado, tenemos a las MIPYMES, que son más de 1 millón de unidades. No lo llamamos empresas porque no tienen un tema de formalización, pero son más de 1 millón de unidades. Están estimados en más de 2.2 millones de empleados o personas que están involucradas. Tampoco le queremos llamar empleados por la misma razón, pero que tienen o están relacionados a las que MIPYMES. viven de eso. Correcto. Y que sin lugar a dudas también hay una concepción importante, es que toda economía que se vaya a desarrollar, definitivamente, como dicen, la rueda tiene que pasar por las MIPYMES. Las MIPYMES son un elemento central en el desarrollo de un país. Entonces, si unimos a estos dos sectores, que son claves en el desarrollo de la República Dominicana, tenemos que definitivamente buscar la manera de entrelazarlos. Y eso es lo que el estudio analiza, todos los elementos que tienen que ver con el tema, sobre todo haciendo un análisis complejo de lo que es la cadena de valor del sector turístico, que inicia desde su distribución, pasa por ejemplo por el transporte, luego está el concepto de alojamiento y las excursiones. Es decir, ahí hay 4 elementos claves de lo que es el proceso productivo del sector turístico. Para ponerlo en palabras simples, estamos hablando, cuando hablamos de distribución, son las agencias de viaje, para mencionar un ejemplo. Transporte, bueno, lógicamente el transporte interno y el transporte externo. La parte de alojamiento, bueno, los hoteles, las villas, etcétera. Y las excursiones, que es otro elemento adicional, donde están los guías, donde están las empresas que organizan las excursiones en el país. Pues, y ahí hay todo un elemento donde están las MIPYMES involucradas en todos los aspectos. Cuando hablamos de distribución, no se me debe quedar también lo que es la manera en la cual el sector se suple en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, servicios, etc. Joel, en esa cadena de valor o cadena productiva, ¿dónde pueden ubicarse con mayor potencialidad las MIPYMES? La realidad es que las MIPYMES, de acuerdo al estudio, están en todos los aspectos de la... De hecho, el estudio identifica que prácticamente el 40% de las MIPYMES tienen la posibilidad de encadenarse de alguna manera u otra al sector turístico. Esto nos lleva a conclusiones importantes sobre el impacto que puede tener, o que tiene ya las MIPYMES y el sector turístico unidos, pero que definitivamente hay una gran potencialidad si trabajamos los aspectos que todavía podemos hacer para mejorar esa vinculación.
Por ejemplo, en esa cadena, ¿dónde el estudio indica que hay potencialidades mayores? En la parte de los suplidores agrícolas, es decir, todo lo que tiene que ver productores de vegetales, para poner un ejemplo concreto. Estamos hablando de productores de artesanía, donde, por ejemplo, ya en el caso agrícola, quienes suplen a los hoteles, básicamente no son pequeños productores, son medianos. Bueno, obviamente, parte del estudio, lo que trata de buscar es cómo podemos ir acercando a las MIPYMES al sector turístico. Sí hay muchas MIPYMES involucradas en el proceso desde ya, pero no lo hacen de manera directa, sino que pasan por un proceso de comercialización, de intermediación y de intermediación que ayuda a que esos productos lleguen a los sectores. ¿Qué novedades encontraron en eso, por ejemplo, en esa cadena de la posibilidad de que a través de clúster, de que a través de asociaciones, las MIPYMES pueden perfectamente llegar. Hay un elemento clave también, y es el desconocimiento que puedan tener los sectores turísticos en identificar esas MIPYMES. Y definitivamente también ahí hay un trabajo importante que hacer, porque hay muchos productores que tienen la capacidad competitiva, aunque no la escala, pero sí han logrado la capacidad competitiva para poder venderle al sector turístico. Hay otras áreas donde sí se necesita tecnificación, donde se necesita entrenamiento de recursos humanos y muchos elementos para poder trabajar en la estructura de costos de una MIPYME para que pueda ser lo suficientemente competitivo para alcanzar el sector turístico. En el caso de los productores agrícolas generalmente tienen organizaciones, los artesanos también. Los artesanos los hemos ido acercando de una manera... Pero están organizados los artesanos. Sí, están cada vez más organizados. De hecho, a Zonahores... El sector turismo negocia con las organizaciones, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, a Zonahores, debo decirle, y es una de las recomendaciones, pero que ya hemos dado paso en ese sentido. Cada vez que organiza la famosa exposición comercial, que de hecho la acabamos los incluye de terminar, también. Los incluimos, le damos una posición importante, y a los organizados le damos cabida para que puedan exponer sus productos frente a los hoteles. Ese tipo de medidas y la repetición o el incremento de este tipo de actividades es una de las Tú resaltabas ahorita el enorme aporte que hace el turismo a la creación de divisas y de empleo en la República Dominicana. Se ha dicho que el turismo depende, las inversiones turísticas son principalmente extranjeras, casi un 70, 80% de las inversiones son extranjeras. ¿Repatrian esos capitales? ¿Qué se queda aquí? ¿Qué se va? Bueno, no hay duda de que la inversión extranjera es uno de los elementos claves del sector turístico. Hay inversión local, hay inversión extranjera. Y definitivamente la intensidad de los costos que tiene el sector hacen que gran parte de los recursos se manejen en el país. Lógicamente, una inversión extranjera tiene la posibilidad de repatriación en algún momento, pero es un mito ese concepto de que no, de que el dinero se queda afuera y ese tipo de cosas. La realidad es que hay que recordar algo, y siempre algo esta salvedad. El sector turístico es una industria global, y como industria global necesita un nivel de competitividad importante. Por lo tanto, los márgenes del sector son los que vienen dados por el mercado, por un mercado abierto internacional. Por lo tanto, no es una industria es una industria que sí necesita manejar volumen para poder generar rentabilidades adecuadas. Y obviamente eso es lo que el sector trata de hacer, porque estamos, y uso una expresión, estamos en las grandes ligas del turismo, y compitiendo en ese mercado internacional, usted tiene los precios del mercado prácticamente dados. Usted tiene que trabajar para ser eficiente y definitivamente poder mantenerse en el mercado. Y de hecho, todos estos elementos y esfuerzos de vinculación también van dirigidos a mejorar los aportes del sector al país, y al mismo tiempo también seguir mejorando la oportunidad del sector turístico, porque no hay duda de que las MIPYMES tienen elementos que los pueden hacer competitivos, y al mismo tiempo también elementos de creatividad que pueden
crear elementos de diferenciación de nuestro producto turístico. Es decir, hay un ganar-ganar en este trabajo. ¿Qué otras medidas se detectaron en ese estudio, por ejemplo, que deben tomarse por parte del gobierno para hacer realidad esa potencialidad de las MIPYMES? Más que el gobierno, es un trabajo conjunto que tienen que hacer, de donde tienen que participar las autoridades, tienen que participar las MIPYMES y tienen que participar el sector turístico. Pero algunas que puedo mencionar, porque hay algunas que no tienen que ver con las autoridades. Por ejemplo, se busca la manera de trabajar la estructura de pagos de las MIPYMES. Es decir, que las MIPYMES puedan manejar o recibir pagos en menor cantidad de tiempo para que puedan manejar su liquidez. Pero atado a eso también viene la vieja discusión de que las MIPYMES son muy afectadas fiscalmente. Ajá. Cuando tienen que pagar, por ejemplo, un ITEVIS que no han cobrado, para decir algo, para ponerlo concreto. Ahí vienen, ahí el anticipo, el famoso anticipo. Por ejemplo, pero también el hecho de que el ITEVIS se paga por lo percibido, por lo devengado, no por lo percibido. Sí. Y ahí entran pues temas de políticas públicas que deben ser analizadas. Y hay apertura por lo menos en el Ministerio de Industria de vamos a abordar este tema. Hemos sentido, y el estudio es un reflejo de ello, de que el Ministerio de Industria y Comercio está muy involucrado en fortalecer a las MIPYMES y ha encontrado en el sector turístico un aliado para lograr este objetivo, habiéndose dado cuenta de que existe esa vinculación entre las MIPYMES y el sector turístico. Qué bueno. Están los nodos de producción también, es decir, que lo hablamos ahorita, lo de estrechar la relación y otras. Hay una gran oportunidad para las MIPYMES en todas las políticas de sostenibilidad del sector turístico. Uno de los elementos de la sostenibilidad tiene que ver con fortalecer y acercarse al sector de las MIPYMES. El estudio también arrojó un dato muy importante, y es que en comparación a todas las MIPYMES, las que sirven al sector turístico tienen un nivel mayor de formalización. Es decir, que la vinculación con el sector turístico puede hacer o puede acelerar el proceso de formalización. Si no se formaliza, no cobran. En pocas palabras. Ese es el problema. Eso es un elemento importante, pero sin lugar a dudas. Pero entonces tienen que pagarle mucho cuarto al gobierno. Y el problema del gobierno es que siempre tienen mucho dinero, sí, pero ¿para qué? Esa es nuestra gran discusión. Y se ha quedado atrás la reforma fiscal y todo. Que esos elementos deberían estar incorporados en una reforma fiscal. Definitivamente. ¿Qué tratamiento? Por eso es una relación tripartita, donde las políticas públicas juegan un papel central. Sí. Pero no hay duda de que el estudio ha dado en la diana al determinar que esa vinculación con el sector ¿El turismo está muy bien? Bueno, el sector turístico está pasando por un buen momento. No quiere decir que no tengamos temas de los cuales pensar cómo mejorar. Cuando usted está, volviendo al tema internacional, cuando usted está en un mercado global, usted tiene que buscar las maneras de mantenerse competitivo, buscando las maneras de siempre mejorar y diversificar el producto que usted está presentando, porque si usted se duerme, pues otros países, en otros destinos, están buscando la manera de la meta de los 10 millones de visitantes por año, ¿cuándo la logramos? Bueno, todo depende de cómo se analice. Que quiero hacer un paréntesis. También el estudio identificó una relación importante entre la posibilidad de las MIPYMES fortalecerse a través de los cruceros, porque los cruceros pueden definitivamente aportar unas compras importantes si hay una organización. Ahora bien, ese es un problema general de suplidores que tenemos. Todavía, aún grandes o pequeñas, tenemos que mejorar esa vinculación. Pero volviendo a tu pregunta, depende de si se analiza la llegada de turistas aéreas o la llegada de turistas más las de crucero. Las llegadas de turistas aéreas, es decir, las que pernoctan en el país, debemos alcanzar los 6.5, 6.6 millones cuando termine este año. Y si le sumamos a eso el 1,5 millones de cruceristas, pues estamos hablando de 8 millones. Pero todo depende
de cómo se analice. Son dos tipos de llegadas distintas. Bueno, los cruceristas no pagan, y que deben siempre no ser pagan analizadas impuestos, con esas características. Los cruceristas no pagan impuestos. Pero Bueno, consumen. Pero consumen algo. Tienen un elemento de consumo y sin lugar a duda también ayudan bastante a las transformaciones de las zonas cercanas donde están. Ejemplo, Maimón. y yo hacía una... Maimón, ¿qué ha pasado ahí? Llegan a Maimón, pero van al pueblo de Puerto Plata. Sí. Claro. Y si usted va al centro histórico de Puerto Plata, usted va a notar una transformación presencia importante. Pero de nuevo, no quiero nunca dejar de decir que hay muchas oportunidades de mejora y trabajar las vinculaciones es uno de los retos que nosotros como asociación y como país definitivamente tenemos. Finalmente, China como oportunidad. Bueno, debo destacar que el pasado viernes ya se firmó un acuerdo para el inicio o para crear el camino para el inicio de los vuelos desde China hacia la República Dominicana, lo cual es siempre el primer paso. Siempre hago la mención de que necesitamos la conexión aérea para que lleguen los turistas y tener entonces obviamente la inversión en la oferta para poder mantener esas tres variables en línea. Hay mucha gente que habla el idioma en el sector hotelero. Bueno, el idioma chino no es muy conocido, pero se tienen que entrenar a la gente entonces para... Y partiendo del ejemplo del ruso, ya se ha mostrado de que se puede realizar. Ahora bien, nosotros tenemos que trabajar, obviamente, en elementos de promoción, tenemos que trabajar en las características del producto que vamos a ofrecer. No es el mismo que otros mercados, tiene sus particularidades. Y veo en el multidestino una gran oportunidad en lo que se refiere al mercado chino, porque pienso que de las distancias que estamos hablando, probablemente los chinos estén interesados en conocer más que un destino, que ya sea solamente la República Dominicana. Tenemos la oportunidad con Panamá, tenemos la oportunidad con México, o algunos países tal vez de Centroamérica, pero creo que por primera vez sí debemos pensar en el multidestino para encontrar una viabilidad a un mercado. Y habrán dominicanos que quieren ir para China también. Claro que sí, claro que sí. Aquí China tiene muchos atractivos también. Y sin lugar a dudas, siempre digo que el sector turístico, cuando se abren las conexiones aéreas, sirve de trocha para los productos de exportación dominicanos, porque creo que tenemos oportunidades también en productos agrícolas, frutas, etcétera, para poder exportar. Se nos acabó el tiempo. Joel Santos, muchísimas gracias por su participación. Él es el presidente de Azonaores, la pujante asociación de hoteleros y turismo, ahora se llama así. Así es. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos siguen toda la mañana aquí en este telediario 1+1. La invitación queda abierta para la cita de mañana martes desde las 6 a.m. Gracias por su atención.